Pues tengo el placer de contar para la nueva temporada, abriendo la nueva temporada de la Maestría del Cuerpo, tengo el placer de contar con Bea, Beatriz Bernal. Hola, Bea. Hola, Vane, querida, ¿qué tal, bonita? Muy bien, muy contenta de que estés aquí. Yo admiro a Bea, admiro su trabajo. Coincidimos en el Gong trabajando, ella como profe de yoga y demás cosas que iremos viendo. Ella sigue vinculada al Gong, yo ahora no. Y voy a hacer una breve presentación para que, bueno, podáis conocer así entre líneas a Bea, y durante la entrevista vamos a profundizar. Como he dicho, es profesora de yoga Thai, profesora de anatomía del movimiento en una formación para profesores que se hace en el Gong Club de Yoga. Además es masajista de masaje tailandés y formadora también de masaje tailandés. De hecho, tiene un taller a finales de octubre que al final de nuestra entrevista dará toda la información para los que queráis apuntaros. Y pueden encontrarla como profesora en Malasaña, en una salita que tiene clases presenciales y también online, que no sabía yo. Un dato interesante para apuntar es imparte clases ahí de yoga y movilidad. Y bueno, la pueden encontrar y se pueden apuntar a los numerosos retiros que hace a lo largo del año. Retiros súper recomendables. Bea, Bea Bueno, viene Vane, de... muchas gracias primero por invitarme. Es un placer compartir estos minutitos contigo, aunque sea a través de las ondas verdes, siempre es un placer. Así que muchas gracias por compartir y por tenerme aquí en tu podcast tan chulo que tienes. Pues gracias, Bea. Yo creo que lo que tú haces es una labor muy necesaria porque enseñas el yoga, pero enseñas la anatomía del movimiento, que muchas de las personas, pues practicantes de yoga, voy a incluirme yo también, practicantes de yoga, vamos al final a la asana, ¿no? Y no al proceso. Y lo que tú haces es súper necesario, ¿no? Pero yo quería empezar preguntándote, porque vienes de otra profesión, ¿no? O sea, originalmente, claro, yo hablaba antes con Bea, ¿no? Antes de empezar a grabar, digo, resulta difícil dimensionarte en otro trabajo o en otra, haciendo otra cosa que no sea esta. Pero es que antes estuvo relacionada y vinculada al mundo de la televisión, Bea. ¿Por qué ese salto, no? O sea, ¿qué fue lo que... ¿A qué se te vio el cambio tan radical de la televisión al yoga? Al yoga, ¿verdad? Pues sí, Vane, yo estudié comunicación audiovisual y nada, pues cuando terminé la carrera empecé a trabajar en productoras que hacían series para las cadenas, hace ya años, cuando existían las cadenas de televisión y la gente veía solo las series. Pues sí, ahí trabajé de ayudante de dirección unos cuantos añitos. Pero era un mundo fantástico, maravilloso, muy imaginativo, bueno, pues con unos compañeros que estuvo muy bien ese viajecito. Lo que pasa que era demasiado el estrés, eran muchísimas horas de trabajo, era mucha responsabilidad, era un curro muy demandante. Y bueno, sí que es verdad que empiezas a cumplir años, o en mi caso empiezo a cumplir años, y me planteo que eso a la larga no lo quiero. No quiero ese estrés, no quiero estar todos los días con los pelos para arriba gritando, ni tan agobiada, ¿no? Por el trabajo. Entonces, bueno, comienzo a practicar yoga y el yoga me abre una puerta a otro mundo, ¿no? De sensaciones, de empezar a escuchar el cuerpo y a sentirlo, que yo ni lo escuchaba ni lo sentía. Tú vas ahí con tu piloto automático, curras, 12, 14 horas, lo que haga falta, con un estrés hasta aquí y no eres consciente ni siquiera de que tienes cuerpo, o sea, de cómo se mueve, de cómo se articula, de qué es lo que sientes, de dónde respiras, de dónde no. Entonces, ese contacto con el yoga me abre un mundo al cuerpo y a las sensaciones de mi cuerpo y luego ya, bueno, de la mente y de otras cosas a las que te lleva el yoga, pero primeramente por el cuerpo, que, que me alucinan, que me impactan. Entonces lo empiezo a vislumbrar como una salida, como un plan B a ese escape de la televisión. Y bueno, pues nada, ya te empiezas a formar, empiezas a hacer un montón de cosas, sigues practicando y poquito a poco ya pues consigo soltar la tele y dedicarme al mundo de yoga y del masaje Thai, que es lo que más me gusta. Y esto del yoga Thai, porque creo que tú haces una combinación, bueno, ahora quiero que me expliques, ¿no? Que nos explique, porque yo conozco el masaje tailandés, el yoga, ¿no? De distintas disciplinas, pero el yoga Thai, ¿en qué consiste y por qué?
ese yoga fue el que te atrajo más, ¿no? ¿Qué tiene de atractivo, de novedoso? Porque aparte yo creo que tú lo abordas desde un punto restaurativo, ¿no? Sí, el yoga thai, bueno, realmente yo cuando empecé a practicar yoga y empecé a dar clases de yoga, quería tocar a la gente y no sabía cómo. Veía que se hacían ajustes, que llegaba el profesor, te agarraba un bracito, te agarraba una pierna, te movía tal. Y a mí me daba miedo, no sabía cómo agarrar, no sabía cómo tocar, no sabía qué estaba tocando. Entonces fue cuando vi que el masaje tailandés era el que se considera como el yoga pasivo. Y me empecé a hacer formaciones de masaje tailandés. Y el masaje tailandés fue un flechazo. O sea, si el yoga me enamoró, lo del masaje tailandés ya sí que fue amor a primera vista. O sea, fue ¡pum! Una explosión, ¿no? Porque realmente descubrí el tacto. O sea, el tacto y el silencio, porque al final en las clases de yoga no dejaba de hablar, igual que a lo mejor hacía como cuando estaba de ayudante de dirección, de hablar con todos los equipos y todo el rato. Pero el masaje me regaló el tacto, el escuchar al otro y el escucharlo a través del silencio. Y eso fue una pasada. O Wow. sea, el masaje tailandés me dejó ya alucinando para mucho tiempo. Y fue realmente el que me permitió dejar la televisión, porque de lo primero que me salió trabajo para poder dejar ese curro fue de masaje tailandés. Entonces se convirtió en mi tesoro, en mi joyita. Y empecé a investigar sobre el masaje tailandés. Me fui a Tailandia a estudiar y en una de las formaciones que me hice de masaje tradicional, luego encontré a una serie de señores como que le habían dado una vuelta al masaje tradicional tailandés, como que lo habían llevado mucho más a hacerlo un baile, a implicar a muchas más partes del cuerpo y a que fuese directamente una danza entre el cuerpo del practicante, de la persona que da y la que recibe. Y es lo que se conoce como yoga thai o thai yoga, que puede ser a veces entendido como un masaje tailandés un poquito más avanzado. Pero lo que es en realidad es que se juega mucho más con el cuerpo entero del terapeuta hacia la otra persona. Es mucho más dinámico y mucho más fluido. El masaje tailandés tiene una parte, el tradicional, en la que se trabajan las líneas Zen, que son los canales energéticos, y un poquito los estiramientos. Y el yoga thai o thai yoga lo que hace es una fusión de movimientos súper dinámicos en las que estás jugando con estiramientos, con menos presiones que en el masaje tradicional tailandés, pero lo que se establece directamente es una comunicación corporal entre el que da el masaje y lo recibe. O sea Mucho más fluido y más dinámico. que sí para el yoga thai sí que se necesita un guía, que es la persona, es el masajista, y la persona que está abajo. O sea, no es tanto un estilo de yoga para practicar, sino es más bien una terapia o un Eso tipo es. de terapia Ay, masajista. eso es, eso es, eso es. Es un derivado del masaje tailandés, el yoga thai o thai yoga, sí. ¿Y cómo has introducido eso aquí en España? O sea, Pues ¿cómo ha sido la recepción del yoga thai? Eh, y también me interesa saber qué tipo de lesiones, contracturas, bloqueos te encuentras más a menudo en las personas que tratas. Pues mira, la recepción, cuando doy los cursos de yoga thai, la recepción por parte de la gente es fantástica. Primero porque se creen que van a una clase de yoga, luego ya les explicas que no, que es de masaje tailandés. Y cuando se encuentran practicando el tacto, el tocar, cuando de repente llegas y te dicen que tienes que tocar a la otra persona y que te tienes que dejar tocar, es alucinante lo que se produce aquí, ¿no? O sea, lo que pasa en la cabeza de todas las personas cuando realmente nos dejamos llevar por el tacto. Cuando realmente cierras los ojos, no escuchas nada y dejas que tus manos o otras partes de tu cuerpo se dejen llevar por lo que te da la otra persona a través de su cuerpo. Es fantástico porque la mayoría de la gente, ¿vale? Fíjate, acaba diciendo que les gusta mucho más el dar que el recibir. O sea, gente que a lo mejor no se ha dado nunca masajes en la vida o que no le ha gustado tocar a las personas o que huyen como de esa parte, cuando se ponen y lo hacen de manera relajada y tranquila, en un ambiente relajado y tranquilo, salen cosas alucinantes.
Y al final es que el tacto es corazón, ¿no? El pecho va a las manos. Sí, Entonces sí, 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 sí. la gente se lleva sensaciones súper bonitas y además una herramienta súper útil que luego pueden usar con la gente que quieren, ¿no? Entonces la sorpresa es muy chula cuando la gente se deja llevar y conoce el masaje tailandés o el yoga thai. Muy bonita, muy, muy bonita. Y con respecto a las dolencias que se pueden tratar, pues todo tipo. Al final no deja de ser un masaje. Entonces, lo que más nos encontramos son gente cargada de la parte alta, con contracturas en toda la parte alta, cuello, zona dorsal. Entonces, todas las zonas que estén con más contracturas o más cargadas, todo se puede tratar. Y con respecto al tacto, que me parece fundamental, ¿no? Hablas mucho del tacto y el silencio. Y hay mucha aversión a tocarse. Perdón, estoy un poco convaleciente todavía, entonces de vez en cuando me salen estas, estas toses. El tacto, que es el órgano sensorial más amplio, ¿no? El que más información recoge y aparte el que nos vincula con el otro, ¿no? A través del tacto y con nosotros, con el amor, con el cariño, con la relación. O sea, ¿no te encuentras que hay personas que tienen cierta reticencia a tocar? Sí, sí, muchísima, muchísima. Pero es súper curioso porque empiezan con reticencia y según se van soltando y según se van relajando y les vas dando ese espacio y ese tiempo, entran porque lo que se genera es lo que, y, bueno, lo que oía una vez en un podcast fantástico de Marian Rojas Estapé, se genera oxitocina. Entonces la oxitocina es la hormona del amor, la oxitocina es la hormona que nos relaciona de forma amorosa con los demás y eso se genera con el tacto. O Ujú. sea, se genera cuando nos tocamos, cuando nos abrazamos, es lo que genera la madre con el bebé cuando nace, bueno, todo esto, ¿no? Bueno, pues esa oxitocina es la que se genera también al dar un masaje, al tocar a la otra persona. Simplemente ya tocando piel, ya estamos generando esa hormona que además resulta que baja los niveles de estrés. O sea, la oxitocina baja el cortisol, con lo cual todo lo que sea abrazar, tocar, sentir la piel del otro, nos va a relajar, nos va a tranquilizar, ¿no? Sí, sí, hace que los sistemas de alarma bajen también y tengamos una actitud con el mundo menos defensiva, sino más aperturista y más segura, ¿no? Pero Mm. sí, es cierto. Estoy pensando que hay un libro fantástico que pueden leer, que es El tacto, que si no recuerdo mal, es del investigador y doctor Ashley Montagu, que es fantástico porque habla de la necesidad, ¿no? Sobre todo de las primeras investigaciones que se hicieron con animales y con crías, en las que cuando separaban a las crías de la madre directamente morían porque el lamer en sí es un acto de tocar, de contacto entre ellos, es necesario para activarle los órganos genitales. Y ocurría que no podían desarrollar los órganos genitales como necesitaban por no tener el tacto de la madre y el contacto de la madre y terminaban muriendo. Fíjate, O sea, es increíble, es increíble. Entonces, alucinante. cada vez que se lamen los perritos, los gatitos o los animales es una manera no de higienizarse, sino de estar en contacto consigo mismo, porque necesitan ese contacto y con las crías es fundamental. O sea, a niveles biológicos el tacto es lo más necesario, ¿no? Lo fundamental. Sí, 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 total. Es que es de lo más básico, ¿no? Al final, es algo con lo que además te puedes comunicar sin nada más. O sea, es que con un abrazo, con un tocar, con un acariciar, ya estás diciendo todo, ¿no? No necesitas nada más. Es brutal el tacto, sí, sí. Es Mm. brutal. Y volviendo ahora al tema de la anatomía del movimiento, que me interesa muchísimo, ¿no? Dentro de la formación de profesores del GONG, tu parte, tu área es la de anatomía del movimiento, ¿no? Mm. ¿En qué consiste? O sea, ¿cuál es el abordaje de la anatomía del movimiento? ¿Y cuál es su función también? Pues mira, igual me vuelvo a rebobinar a cuando empecé las primeras formaciones que me empecé a hacer de yoga hace 15 años. Lo que más me empezó a alucinar cuando empecé con la práctica y con las formaciones era cómo funcionaba el cuerpo. O sea, me parecía increíble. eh, para mí fue como encontrar algo nuevo, con lo que llevaba ya un montón de años conviviendo y que no sabía ni que existía. Entonces empecé a estudiar anatomía, era como la parte que más me gustaba de todas las formaciones y,
Y bueno, y me parecía una parte fundamental que luego resultaba que las formaciones de yoga no se daban, pero directamente, o sea, te decían, ahí tienes tal libro, ahí tienes tal otro, te lo miras y ya te las apañas tú. Eso te hablo hace 15 años. Menos mal que las cosas han cambiado y poco a poco pues, se han dado cuenta en las formaciones de que tiene que haber unos mínimos de anatomía. Eso está genial, pero como profes de yoga tenemos que ir todavía más allá. Es decir, una cosa es saberse músculos, articulaciones, huesos, que está genial, todo cuenta, mejor saberlos que no saberlos. Pero realmente a mí lo que me interesa es cómo funciona el cuerpo en movimiento. Si soy profesora de movimiento, tengo que entenderlo en movimiento. ¿De qué me sirve memorizar músculos y huesos y articulaciones si luego cuando me voy a dar una clase de yoga no sé por qué ese alumno no puede mover la rodilla o qué pasa si ese alumno que tiene el brazo o el hombro escacharrado no le puedo dar opciones? Esa era la parte de la anatomía que a mí me interesaba, el Fundamental. movimiento. Sí, sí. Claro, trabajo con gente en movimiento y además con gente que le duele todo, o sea, porque a la gente le mandan al yoga y el médico manda yoga a los pacientes y muchos te dicen, no, es que me duele el hombro, la rodilla, la cadera y acabas con un batiburrillo de gente que le duele todo, ¿qué haces con eso? ¿No? Hago un inciso aquí porque esto que planteas es fantástico porque a veces se trata a los profesores de yoga o pilates mismo, bueno, pues que te den una clase y punto. Y en sí el profesor tiene que tener las suficientes herramientas como para tratar a cada alumno como si fuera un paciente diferente, que al final lo es, con sus patologías, con sus bloqueos. O sea, no es banal la labor de un instructor de yoga, pilates. Hablo de esto porque son las disciplinas que están más asociadas a lo restaurativo, ¿no? Pero en realidad, cualquier instructor que se encuentre una patología, un paciente, un cliente con patologías diversas, ¿no? En sí hay que realizar un estudio y como tú bien dices, cuantas más herramientas, más técnicas y tú estabas hablando y se me estaba viniendo a la cabeza que a nivel mental es importante que el profesor también tenga la imagen del proceso del movimiento en su cabeza. ¿Qué músculos está contrayendo, cuál se está relajando, cuál se está estirando en el proceso de movimiento para darse cuenta de cuál es el momento en el que hay que derivar, ¿no? O hacer una adaptación? Continúa, perdón. No, total, sí, Vane, dale, tú, sí, totalmente, es que es totalmente de acuerdo, es que tienes toda la razón, Vane, porque al final lo que dices tú, nos encontramos con un montón de alumnos que a cada uno le duele una cosa y le tienes que tratar especialmente a cada alumno, pero estás dando una clase grupal, entonces es todo un reto para los profesores. Y cada vez son más la gente que te llega con dolor o los alumnos que después de llevar un tiempo practicando les empieza a doler algo, porque al final estamos vivos y algo nos va a doler por cualquier cosa. Y eso como profesores tenemos que saber no tratarlo porque no somos fisios ni médicos, ni diagnosticarlo porque tampoco somos eso, pero sí saber qué es lo que está pasando en ese cuerpo y saber qué herramientas puedo utilizar para llevarle a una práctica mucho más segura a esa persona. Y se trata de cuidar a las personas. Y si queremos cuidarlas, tenemos que saber cómo es el cuerpo y cómo funciona. Y cómo funciona el movimiento, porque nos dedicamos al movimiento. Entonces, de nada me sirve la anatomía descriptiva, que es la que generalmente se estudia en los cursos de formación de yoga o de pilates, que te dicen este músculo va de aquí a aquí, se contrae, se estira y ya está. No. ¿Qué pasa con esa articulación cuando realmente no se puede mover bien? Cuando tengo un alumno que llega con el brazo hasta aquí y no lo puedo subir de aquí, pero quiero que al final de la clase haga el pino. ¿Qué va a pasar con esa persona? Pues que ese movimiento, si este brazo se queda aquí y no sube de aquí, ese movimiento se va a ir a otro lado, se va a ir a la lumbar. Que por una vez que lo haga no pasa nada, pero si tu compensación es esa continuamente, es decir, que no puedo subir el brazo de aquí, pero tengo que subir al pino y voy a hacer esto, si eso lo repites un día y otro día y otro día y otro día y no te preocupas en saber por qué ese hombro, ese brazo no tiene la capacidad de moverse bien, lo que te estás machacando y lo que te vas a hacer daño al final es en la lumbar. Cuando una articulación no se mueve, ese movimiento que le estoy pidiendo se va a ir a otro lado del cuerpo,
a otra articulación que no sabe cómo hacer ese movimiento porque no está diseñada para eso. Con lo cual, si repito y repito y repito siempre lo mismo, tengo muchas papeletas de que esa articulación que se está cargando con el movimiento que no le corresponde acabe tocada. Eso es entender el cuerpo en movimiento. Eso es saber que existen unas compensaciones que estamos compensando durante todo el día. Pero si en el momento que me pongo a hacer ejercicio mi cuerpo repite continuamente esas compensaciones y yo como profesor no sé sacar a ese alumno de esa compensación... A alumnos que a lo mejor puedas tener, ¿no? Con tipo bueno, pues de problemática articular, ¿los tratas también desde el yoga Thai? Sí, el yoga Thai al final no deja de ser un masaje. Entonces es una terapia es una terapia pasiva. ¿Vale? Yo creo que las terapias o las formas de tratar a la gente pueden ser desde el movimiento, que cada vez más fisioterapeutas tratan desde el movimiento, porque al final si cuando te duelen las cosas es cuando te duelen, cuando te mueves, ¿no? Cuando me agacho es que me duele la lumbar. Vale, túmbate y te doy un masaje. Bueno, vale, sí, puedes relajar el tejido durante ese masaje, pero si no le quitas, si no ves en el movimiento qué es lo que produce ese dolor a lo mejor al agacharse se produce porque no tiene la suficiente movilidad en la cadera. Si yo eso no lo corrijo, esa persona va a seguir agachándose, agachándose, agachándose y teniendo dolor lumbar, porque lo que tengo que corregir es la movilidad de cadera. Por mucho que le dé un masaje de forma pasiva con Yoga Thai, no voy a solucionar el problema de la persona que lo tiene en movimiento al flexionarse y coger algo del suelo. O sea que todo lo que sea pasivo, masaje, yoga thai, masaje tailandés, cualquier terapia, va a trabajar los tejidos de forma pasiva, va a ir a relajar ese tejido, que está bien, pero no va a buscar dónde está el problema. Vale. Y en las formaciones que tienes, ¿te encuentras a profesores que cuentan con eso? O sea, ¿es fácil aplicar todo esto que tú dices? Porque es verdad que hasta que uno lo conoce, lo estudia, lo aplica, pasa un periodo, ¿no? Hay un tránsito. O sea, yo he descubierto, también como instructora, ¿no?, que la experiencia es un grado, que al final cuando llevas muchos años practicando lo mismo es cuando te van cayendo fichas que ya sabías, pero que todavía no habían encajado en un lugar, ¿no?, que no estaban asentadas. Entonces, te pregunto, ¿hay mucha desconexión entre los profesores, entre las personas que optan a ser profesores, instructores de yoga? ¿Les cuesta asentar todo el conocimiento que planteas? ¿O es algo que se va asentando de una manera más natural y más inmediata? Yo creo que poco a poco, y menos mal, los profesores de yoga se van dando cuenta de que necesitan esas herramientas. Porque además la ciencia del movimiento ha avanzado desde los últimos 10 años. Es decir, hace 15 o 20 años no se sabía nada de lo que sabemos hoy en día de cuerpo y de movimiento. O sea, que es como una ciencia súper nueva que está sacando información continuamente. Y como profesionales de todo ese mundo, el profesor de yoga tiene que estar al tanto de eso. Las redes sociales, por un lado, pues tienen su lado malo, pero por otro tienen el lado bueno, y es que nos ha puesto en contacto. Yo creo que ahora mismo hay un cambio importante en los profesores de yoga. Se empiezan a plantear más cosas, no simplemente el repetir por repetir, el alineamiento porque es así, que no te puedes salir de este alineamiento, sino que poco a poco cada vez van más allá y se plantean otro acercamiento de la práctica y de la anatomía, ¿no? Menos mal. Menos mal que poquito a poco la mente se va abriendo a ese campo, ¿no? Al de entender el cuerpo en movimiento. Es muy poquito todavía, ¿eh? Muy poquito, pero bueno, sí que es verdad que sobre todo en profes más jóvenes, pues ya hay ya como esa necesidad de ir más allá del alineamiento es así y de aquí no te puedes decir y de aquí lo tienes que repetir tal cual, ¿no? Porque además ya se está comprobado que eso no es sano.
Muchas veces hablando de yoga hay una percepción como de que es algo muy estricto, muy rígido, ¿no? Que no es nada flexible, que las posturas y las asanas son así y que si adaptas es porque no eres capaz de llegar, ¿no? Entonces hay como una competencia. ¿Cómo entiendes tú el yoga? Y sobre todo, yo sé que las formaciones que ofreces tienen que ver con la anatomía del movimiento, no con la anatomía emocional, pero en cuanto a la anatomía emocional sí que hay un punto de cómo se encuentra cada persona, ¿no? Cómo vengo, qué es lo que traigo, dentro de eso está pues, mi actitud, mi comportamiento, mis dolores, mis sufrimientos, mis estados anímicos, mis emociones, ¿no? Entonces, en base a eso hay que adaptar toda una secuencia de yoga o hay que adaptar una manera de que esa persona pueda realizar una práctica, como tú decías, segura, ¿no? Sí, total, Vane. El yoga tiene que ser apto para todos los públicos, ¿no? Y nos tenemos que buscar la vida para dar herramientas a todas las personas y que todas puedan hacer las cosas, ¿no? Esto no es un zapato de talla 37 y ahí nos tenemos que meter todos en ese zapato talla 37 a costa de lo que sea, o de empujones o de ajustes a lo mejor un poquito más allá de lo que el cuerpo de la persona puede recibir, o repetir y repetir durante todos los días que me tengo que meter en este zapato 37 a ver si al final de 200 días me meto. El cuerpo no funciona así, o sea, lo podemos llevar por ahí, pero en algún momento ahí se va a quejar, o sea, va a decir, esto no está bien por aquí, o sea, el cuerpo tiene sus leyes, el cuerpo tiene su lenguaje y menos mal que cada vez se sabe más de ese lenguaje y cada vez lo tenemos que aplicar más a las clases, porque como profesores tenemos que estar atentos a eso, ¿no? Como bien dices tú, Vane, tanto a dolores físicos que trae la gente como a actitudes emocionales o mentales. Las personas tenemos un currículum del cuerpo. Un currículum del cuerpo en el que influye lo que he practicado cuando era pequeña, si he hecho rítmica o he jugado al fútbol, en el que influye las lesiones que he tenido, en el que influye mi genética, por supuesto, mis padres, en el que influye cómo estoy hoy de ánimo y en el que influye cómo está mi mente. Todo eso, cuando nos llega una persona a la esterilla, lo tenemos que tener en cuenta. Es decir, hay un currículum corporal, no sé si llamarlo corporal, motor de movimiento, que cada Sensorial. profesor, eso es, que cada profesor tiene que tener en cuenta cuando una persona llega a clase y no se la puede decir, hazlo así porque sí, pon el pie aquí porque sí y estrújate porque sí. No, porque Pregunta, pregunta de instructora a instructora. ¿Te has desesperado alguna vez? O sea, ¿hay sesiones, clases o incluso sesiones particulares en las que te hayas desesperado alguna vez? Y te pregunto ahora, ¿y qué haces para cambiar ese mood? Porque todos sabemos que con la desesperación perdemos cualquier rol de respeto y sobre todo de cualquier ayuda que le podamos aportar a esa persona. total, total, total. En las clases de yoga y en las formaciones de masaje también, porque al final es querer hacer a la gente que entienda algo, un movimiento o una secuencia de masaje que no entiende, que por lo que sea no entiende, no entienden y no entienden. Y tú repites y repites de una forma, de otra, de mil maneras diferentes y no entiendes. Sí, yo creo que todos hemos pasado por ahí, ¿no? Y nos hemos frustrado. Pero yo cuanto más he estudiado y he entendido el movimiento y empiezo a entender ahora el sistema nervioso y la mente, es cuando más me relajo y cuando más tengo herramientas para tratar a lo mejor a ese tipo de alumnos que por lo que sea ese día o los días que sea no me hacen mucho caso en lo que yo quiero que hagan. Háblanos un poquito del sistema nervioso. O pues es que el sistema nervioso al final es el master and commander de todo el movimiento, ¿no? O Cuando sea, nos hablábamos antes centramos del tacto, al final, ¿no? total, total. Y el sistema nervioso es el que rige todo el movimiento, ¿no? O sea, que eh, en las formaciones de anatomía hablamos de huesos, de músculos, de fascia, de todo eso, y nos olvidamos muchas veces del sistema nervioso,
que sin sistema nervioso no nos movemos. Y el sistema nervioso es el que condiciona todo, es el que condiciona cómo te mueves, el que condiciona si te va a doler algo o no te va a doler algo. Es igual que con el movimiento. Desde hace unos años ha habido un avance brutal en cómo se percibe el dolor, ¿no? en las personas. Y es que es alucinante porque está todo aquí. O sea, el dolor está en nuestro cerebro, en nuestra cabecita. Entonces, el sistema nervioso es algo fantástico, con lo que además ahora están trabajando también un montón de fisios, con trabajar desde el sistema nervioso para hacerle entender a las personas ese movimiento. No es tanto repite, 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 o una metodología, voy a trabajar fuerza, voy a trabajar flexibilidad, o voy a trabajar lo que sea, sino vamos a ir al sistema nervioso para trabajar este movimiento, que son todos los sistemas somáticos que hay también ahora, ¿no? Como por ejemplo Feldenkrais o toda esta amalgama de movimiento somático, va realmente al sistema nervioso, a que nuestro sistema nervioso con esas técnicas o esos métodos entienda cómo se tiene que mover y sea un trabajo a nivel mucho más interno, ¿no? Sí, mucho Entonces más. y eso también es fascinante, ¿no? El decir, ostras, que es que nos estamos dejando la parte más importante, que es el sistema nervioso. Hay un fisio ahora con el que me hice una formación hace poco, Tomás Bonino, que trabaja los pacientes cuando ¿cómo se dice esto? Los assessments. Ay, cuando te valora un fisioterapeuta, lo hace a través del movimiento. Y esos movimientos, él llega a la conclusión de qué es lo que está compensando, qué es lo que necesita más fuerza, menos fuerza, y para tratar a ese paciente lo hace a través del movimiento. Y más precisamente del juego, porque en el juego desaparecen todos los prejuicios, desaparece todo y me puedo mover como me dé la gana. Estoy en un ambiente tranquilo, relajado, entonces si me dicen que coja la pelota que va a caer de la canasta, yo tengo que estirar mis brazos para coger esa pelota que va a caer de la canasta sin enterarme de que me están exigiendo que haga una flexión de hombro, ¿no? Entonces, a través del juego, ahora hay mucha fisioterapia que trata el movimiento. Es curiosísimo, ¿no? Cómo es un aprendizaje que se utiliza con niños, porque solo a través del juego es como aprenden, de una manera divertida y lúdica, es como van asociando esquemas, experiencias en su cerebrito, ¿no? Y cómo al final se descubre que es que el juego es lineal, o sea, es aplicable en todos los aspectos de la vida, todos, laborables, físicos, educativos, todo, ¿no? Sí, y ya te digo, y de terapia ahora mismo se está tratando por ahí, ¿no? Con el juego, porque la persona está relajada, está tranquila, le estás llevando por donde tú quieres que vaya, lo que tú quieres que trabaje, de una manera completamente relajada. Y porque cuando uno se divierte, los sistemas atencionales están mucho más abiertos. Entonces ahí es donde cualquier información se capta. Luego tú le dices que reproduzca eso y no sabe hacerlo. Claro, No, total. no sabe. Luego le dices, sube el brazo en flexión y hace, pero toma, coge la pelota que se va a caer, lo coge. Es alucinante, ¿no? Y todo eso es cerebro, todo eso es sistema nervioso. Bueno, cerebro, es sistema nervioso, ¿no? Y yo creo que por eso los profesores tenemos que estar un poquito al tanto de todo lo que está pasando, ¿no? Porque es una ciencia muy nueva que cambia continuamente, que cada vez se saben más cosas y para cuidar más y mejor a los alumnos tenemos que estar al tanto de todo eso. No nos podemos quedar en el yoga de hace 20 años. Estoy de acuerdo. Pues para cerrar esta entrevista tan fantástica, Bea, yo invito a mis entrevistados a que hagan una pequeña práctica de algo, ¿no? De lo que hayamos hablado y pues en tu caso de yoga thai o de anatomía del movimiento, para que los muestres y que sepan luego al ver de qué hemos estado hablando en esta conversación. Vale, pues me gustaría dar algo de masaje, pero no tengo a nadie a quien darle el masajito. Contigo puedes. Pero si quieres lo que podemos hacer es algo de movimiento, ¿vale? Bueno, como hemos estado hablando del hombro y de cómo trabajar los profes esas limitaciones que tienen los alumnos, a mí me gusta mucho trabajarlas a través de la movilidad, ¿vale? La movilidad es una manera muy concreta de trabajo articular, es un método. Se conoce, bueno, como por las siglas de FRC, Functional Range Conditioning. Es un sistema, una metodología que se han inventado unos
un señor americano fantástico, el doctor Andreu Espina, y que trata de acondicionar las articulaciones a través del movimiento, pero de la fuerza, de la articulación del movimiento con fuerza, no de forma pasiva, que es lo que trabajamos generalmente en yoga, que es de forma pasiva, cojo, me subo la pierna aquí y aquí tirando la tengo que dejar, sino que sea mi cadera la que haga este movimiento de forma activa, ¿vale? En eso consiste más o menos así, contado muy rapidito, la movilidad. Cuando no existen unos rangos de movimiento a los que quiero llegar por el motivo que sea, por ejemplo, este es mi hombro, quiero subir el brazo y mi brazo llega hasta aquí, quiero que este hombro se mueva un poquito más porque tiene muy poquito rango de movimiento. Lo que voy a hacer es una serie de ejercicios para ir acondicionando poco a poco esa articulación y que vaya ganando ese movimiento. Entonces, te propongo uno, que es muy sencillito, que es este. Te colocas y si giro así, ¿vale? Bueno. ¿Pasa algo? No. ¿No? Vale. Pues nada, nos colocamos... perdón. Nos colocamos en esta posición. Si podemos sentados sobre los talones y si no, una postura cómoda en la que estemos sentados y cómodos. Y quiero que este hombro trabaje. Como quiero que este hombro trabaje, lo que voy a intentar es que otras articulaciones que hay por arriba o por debajo de la articulación que quiero mover se muevan. En este caso no quiero que mi tronco se mueva, que no se vaya hacia adelante ni que mi pelvis se vaya hacia atrás. Es decir, no busco este movimiento ni este. No quiero que esta caja torácica se proyecte ni la pelvis se vaya hacia atrás. Quiero que se quede como un bloquecito desde la base del cuello hasta la pelvis. Esto no se puede mover, todo esto. A mí me ayuda, por ejemplo, con la otra mano bloquearme este costado. Y lo que tengo que evitar es que el tronco se gire y que se proyecte hacia adelante. Todo esto, un bloque. Me sujeto y mi brazo va a dibujar un círculo. Pongo tensión en el brazo, el codo estirado y la mano también estirada, ¿vale? Está fuerte, está firme. Y el codo no se va a flexionar en ningún momento. De tal manera que busco un círculo grande, lo más que pueda. Llego con mi dedo índice lo más alto que pueda al techo y desde ahí giro. Busco el giro en la articulación y voy hacia atrás. Y para volver hago lo mismo, palma de la mano hacia arriba, busco el tope de mi articulación y desde ese tope giro y llevo el brazo hacia adelante. Lo que estamos buscando con este tipo de movimientos es que la articulación que quiero mover sea en la que se focalice el movimiento y evito todo tipo de compensaciones en las articulaciones que hay al lado. De esta forma, lo que estoy poco a poco y con trabajo es generando a través de la fuerza un rango de movimiento cada vez mayor. Un rango de movimiento que mi sistema nervioso está registrando. Porque si lo hago de forma pasiva, si mi brazo está aquí y viene alguien y me lo sube hasta aquí, de forma pasiva, vale, me ha subido hasta ahí, me ha estirado las tejidos, pero no ha entrado mi sistema nervioso a trabajar. Y en este tipo de trabajos sí que entra el sistema nervioso, porque estoy usando la fuerza para llegar a esos rangos de movimiento. Entonces, nada, sería subo todo lo que pueda, tensión en codo, en muñeca, en mano, llego al tope de la articulación, ahí busco el giro y bajo. Y para volver igual, palma de la mano hacia arriba, tope de la articulación, giro y voy hacia adelante. Y como ejercicios de acondicionamiento, de preparación y de valorar a los alumnos cómo está la movilidad de sus articulaciones, son fantásticas. El trabajo de movilidad es fantástico. Pues muchísimas gracias, Bea. Te voy a decir que para cerrar nos hables de tus próximos retiros, que no hemos hablado de ello, pero hace muchísimos retiros, Bea, de tus próximas formaciones, tanto de yoga Thai como de anatomía del movimiento y lo que quieras compartir con nosotros. Pues mira, te cuento, Vane, la próxima que hago de masaje es de masaje tailandés, el tradicional, a finales de octubre, 28, 29 y 30. Viernes por la tarde, sábado completo y domingo a mediodía. Y quedaban creo que 2 placitas, porque no quiero hacer grupos grandes, quiero que haya un máximo de 8 personas, entonces quedan 2 placitas.
¿Qué más? Luego anatomía presencial, voy a sacar anatomía y movimiento presencial, noviembre y diciembre, 2 fines de semana. Si no puedes presencial, lo voy a hacer online, voy a hacer también formato online, de tal manera que si alguno de los módulos no puedes asistir, vas a tener acceso a unirte online y luego pasaré la grabación también, ¿vale? Van a ser unos módulos súper completos y súper interesantes en los que sobre todo haremos prácticas y como este tipo de prácticas, ¿vale? Para entender esas compensaciones y cómo funciona el cuerpo en movimiento. Y luego retiros de momento no tengo este año ni a la vista, a ver si se van cerrando cositas. Y luego un profe de movilidad que es fantástico, que es con el que yo me he formado y que creo que es un crack, saca formación de movilidad, precisamente de lo que es movilidad como tal, el método, a finales de noviembre. Es Rafa Díez, que es profe de Animal Flow, de movimiento natural, bueno, pues de todas estas corrientes que llevan al cuerpo a moverse de una forma como más natural, llamémoslo de alguna manera, y tiene formación de movilidad, súper interesante y súper recomendable también. Pues gracias por toda la info. Ya sabéis que tenéis que seguirla. Bea Yogatai en Instagram. Muchas gracias, ¿Ese es Ana. tu Instagram, Bea? Sí, eso es, Vane, Bea Yogatai. Pues seguidla porque es un fichaje fantástico. Gracias por estar aquí. Gracias por Muchas acompañarnos. gracias a ti, Vane, por todo. Muchísimas gracias. Un placer estar contigo y compartir este ratito. Corazón, que te admiro un montón, ya lo sabes. Bueno, esto es mutuo. Este es el yo más y yo más. Y y a ustedes, pues darles la bienvenida a la segunda temporada y nos iremos viendo por aquí con nuestra galería de expertos. Gracias. Gracias.